Padre, te queremos dar muchas gracias por poder estar nuevamente con nuestros hermanos aquí en Club Biblia para nuevamente, Señor, poner nuestros ojos en tu palabra, poder reflexionar en nuestros corazones, que tú puedas tratar con nosotros, Señor, y que puedas hablar a nuestras vidas. Padre, te pido, Señor, que podamos sacar lo máximo de cada uno de los versículos que vayamos a leer hoy, que podamos aprovecharlos, que puedas hablar a nuestros corazones, tratar con nosotros, hablar a nuestras vidas y que puedas edificarnos, pero sobre todo que los podamos vivir y poner por obra para que cada día nuestra vida te dé más y más la gloria a ti. Te ruego, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 21. Pastor, le predicó al guía. El guía, creo, no sé cuánto ese hombre ha escuchado hablar de Jesús como Señor, pero esos días escuchó bastante. Y no sé si lo hizo por cumplir, no sé si lo hizo y lo dice con todo el mundo, pero vi que le dijo algo a mi esposa. Y luego le comentó a Clisia, le dijo a Clisia que él había sido guía de muchísimos grupos evangélicos, que había sido guía de bastantes grupos cristianos y pastores evangélicos, pero que él había visto algo bonito y especial en los devocionales y en las predicaciones y en las reflexiones que me escuchaba. Y yo pude percibir que cuando íbamos a hacer los devocionales, él se quedaba, agachaba la cabeza en la oración por respeto, pero estaba muy atento a la palabra y bueno, a lo mejor no le tenía por qué haber dicho nada a Clisia, pero se acercó y le dijo a Clisia eso, que ha tenido muchos grupos, pero no sé, que le habían gustado particularmente los devocionales que hicimos esos días y espero de corazón que la semilla que fue plantada pueda dar fruto. Me quedé su contacto por Facebook y espero de corazón, de verdad, que nuestro guía Eduardo pueda reconocer que Cristo no era, como él dice, un buen hombre judío, sino que Cristo es el Señor. Ese era mi anhelo y es lo que hacía, porque en todos los puntos turísticos, en el barco en Mar de Galilea, todos eran judíos a nuestro alrededor, la gran mayoría eran judíos. Entonces yo digo, aquí no solo hay que hablar de Jesús, hay que hablar de Jesús como Señor, como Cristo, como Mesías, porque para ellos no lo es. Y sin ningún tipo de tapujo lo hice. Es más, en mi canal personal próximamente verán que subí los devocionales. Los he preparado y estarán ahí y los podrán escuchar. Son cortos, pero con bonitos paisajes, así que podrán disfrutarlos. Vamos entonces al devocional de hoy. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21 son los que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Así que atentos a sus Biblias. Les recuerdo, como siempre, que nosotros utilizamos la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es la traducción que yo estoy utilizando, así que para que vean si siguen a lo mejor con Reina Valera 1960 y pueda haber alguna diferencia en alguna palabra, que tengan presente que la traducción que estoy utilizando es la Biblia de las Américas. Vamos entonces, Santiago 1, versículo 19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Vamos a ir analizando poquito a poco las cosas que Santiago nos dice. Algo que me gusta de Santiago y que yo ya lo he explicado en más de una ocasión en los devocionales es que Santiago es un libro particularmente muy práctico. Habla de muchas cosas de la vida diaria, de la conducta cristiana, del comportamiento. Santiago habla mucho de cómo debería lucir la actitud, el carácter, las formas, el comportamiento en un creyente. Santiago deja muy claro cómo debería verse la fe viva en el creyente, cómo debería verse el fruto de una fe verdadera en un cristiano. Y Santiago está lleno de indicaciones, algunos incluso lo consideran un poco tipo proverbios, un libro lleno de consejos, mandatos prácticos para la vida.
Y ahora, en este primer versículo de los 3 que vamos a leer hoy, lo primero que dice Santiago es esto, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Hermanos, y es completamente al revés de lo que normalmente hacemos nosotros. Solemos ser tardos para oír, prontos para hablar y prontos para irarnos. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando estás hablando con ellas, mientras les hablas, es claro y evidente que no están escuchando, están esperando en silencio a que les des una oportunidad, a que respires, a que tragues aire, para ellos decir lo que está en su mente. A veces estás hablando con personas, aconsejando, dando una opinión, y en lugar de escuchar tu opinión, analizar tu opinión, razonar tu opinión, directamente solo esperan como si tuvieran los oídos tapados a que te calles y decir lo que ellos piensan, y decir su opinión, y decir cuál es su criterio. Nosotros tenemos tendencia a no oír, no escuchar, no prestar atención a los demás y a hablar. A veces parece que tenemos la necesidad de que la gente nos escuche. Parece que tenemos la necesidad de que la gente escuche nuestras opiniones, nuestros pensamientos, sepan lo que yo creo, sepan lo que yo pienso, sepan lo que yo considero de un tema en particular. Por eso muchas veces, cuando hablamos de política, ¿por qué decimos esto? Yo hay temas que prefiero no tratar porque crean conflicto. Pero ¿por qué crean conflicto? Venga, yo les hago esta pregunta. ¿Por qué ustedes creen que ciertos temas crean conflicto cuando los hablamos? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Porque no hay madurez? ¿Qué más? Priscila dice que no hay madurez. Johanna dice, por orgullo. Lo pregunta, no lo afirma, lo pregunta. ¿Qué más piensan? ¿Por qué creen ustedes que hay ciertos temas que preferimos no tocar? Sarai, porque cada quien cree tener la razón. Rubén, ¿por qué no frenamos la lengua? Blanca dice, porque son contrarios a la palabra de Dios. Litsi, porque hay diferentes opiniones. Pero ¿por qué un tema en el que tenemos diferentes opiniones no lo queremos hablar? ¿Por qué solo queremos hablar con los que creemos igual, con los que pensamos igual, y no somos capaces de tener una charla con una persona que cree diferente? José dice por el corazón, Adriana dice por orgullo, Aglae dice queremos imponer nuestros, ¿qué has dicho? Nuestros pensamientos a otros. Lourdes porque pensamos diferente. ¿No ven? Al final nosotros vemos un tema particular. El problema está aquí dentro. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar con mi familia, mi padre no vota a derechas y yo voto a la derecha. Yo siempre voto a la derecha. ¿Por qué? Porque son partidos más conservadores, porque defienden ciertos valores y principios que yo considero más apegados a la palabra, pero de golpe sale la frase, es mejor no hablar de política porque se va a liar. ¿Por qué se tiene que liar? ¿Por qué? Porque yo doy por hecho que mi pensamiento es el válido y el tuyo es el equivocado, y tú das por hecho que tu pensamiento es el válido y el mío es el equivocado, y por lo tanto tú ni siquiera quieres oír mi pensamiento porque estás cerrado en que yo estoy equivocado, en que eso está mal, en que lo mío es fascismo, lo que sea, y lo tuyo está bien. Entonces ya vamos a la conversación no para oír y pensar, oye, voy a escuchar a ver si me hace cambiar de opinión, voy a escuchar a ver si me hace pensar diferente, voy a escuchar a ver si me hace entender algo que quizá no entiendo. No, ya voy a imponer mi criterio porque tú estás mal y yo estoy bien. Eso pasa, por ejemplo, con muchos temas cristianos. Tenemos amigos, ¿verdad?, que no son en todos los puntos doctrinales igual a nosotros. Yo tengo amigos pentecostales, tengo amigos que son bautistas, tengo amigos que son calvinistas, tengo amigos que son arminianos,
tengo amigos que son continuistas, tengo amigos que son cesacionistas, tengo amigos que son postmilenialistas, tengo amigos que son dispensacionalistas, tengo amigos que son amilenialistas. Entonces, cuando quedamos con alguno, muchas veces que es, ese tema no lo toques porque pensamos diferente y entonces va a haber tensión. Oye, pero no podríamos sentarnos y decir, oye hermano, ¿tú qué eres? ¿Continuista o cesacionista? Ah, yo soy continuista. ¿Me podrías explicar tu versión? Bueno, sí, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo ves aquello? ¿Y cómo piensas aquello? ¿Y cómo piensas aquello otro? Porque quizá me ayudas a entender algo que no entiendo, porque quizá me ayudas a ver algo que yo no veo, porque quizá me ayudas a comprender algo que no comprendo. Porque es un tema que a lo mejor es difícil de entender y a lo mejor si un muy buen teólogo, por ejemplo, un buen teólogo como Sugel Michelén, un buen pastor, un buen predicador es cesacionista y luego un buen maestro y predicador como Miguel Núñez es continuista, oye, puede ser un tema difícil de entender porque son dos hombres que son dados a entender bien las escrituras y en ese tema lo entienden diferente. Pero ya vamos directamente cerrados en mente a imponer nuestro criterio y entonces con oído cerrado. Y mientras la persona me está dando su punto de vista, yo ya estoy pensando refutarlo, yo ya estoy pensando en imponer mi punto de vista y a lo mejor ni siquiera estoy escuchando su argumento para ver si yo pudiera estar equivocado. Ayer, por ejemplo, tuvimos la primera sesión del curso de membresía y hay temas que enseñamos en el curso de membresía que son propios de nuestra confesión de fe y sale el tema de por quién murió Jesús. Y un joven en la sesión hizo un comentario y yo en vez de cortar y decir, no, no es así, le dije, entonces esto, ¿por qué es así? Explícame, yo quiero entenderlo. Si estoy equivocado, quiero entender. Ah, pero si dices esto, ¿por qué esto? Y le empecé a hacer preguntas. En vez de cortar en seco, en vez de parar en seco, yo quise llevar la conversación a algo de razonamiento a la luz de cosas bíblicas y verdaderas para o bien yo decir, igual tú me alumbras hoy y entiendo algo, o yo te voy a intentar llevar también poco a poco a que tú mismo con tus respuestas te des por aludido en un tema que puedes estar equivocado. Pero debemos tener esto. No significa tener una mente abierta para tragarnos todo. Si a mí me van a venir grupos comunistas y cosas así, que yo sé, ya conozco su ideología, ya conozco su pensamiento o la ideología de género, no voy a decir, oye, igual la ideología de género está acertada. Hay cosas que ya conocemos, pero hay temas en los que deberíamos decir, oye, este tema es difícil. Por ejemplo, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. ¿Por qué hay tanta diversidad de pensamiento en cuanto a la escatología o las últimas cosas entre cristianos? Si fuera algo tan fácil, todos lo veríamos igual, pero hay gente que cree en un rapto pretribulacional, hay gente que cree en un rapto a la mitad de la tribulación y hay gente que cree solamente en un arrebatamiento en la segunda venida de Cristo al final, hay gente que cree que los 1000 años son 1000 años literales, hay gente que cree que el milenio es simbólico, hay gente que cree, pues no, todas estas diferencias, oye, pues vamos a hablar con un poco de madurez, de decir, oye, si hay buenos teólogos que difieren en este mundo, pues vamos a preguntarnos, oye, voy a escuchar, quiero entender su postura. Por ejemplo, yo leo a veces a MacArthur cuando habla del fin de los tiempos. Mi postura es contraria. Entonces, ¿por qué leo? Visto que yo les recomiendo libros y les digo, no piensen que ese libro pienso 100% igual. ¿Pero por qué lo lees entonces, Juan Manuel? Oye, porque quiero entender su pensamiento, entender su postura, entender su idea. ¿Para qué? O bien para afirmarme más en la mía diciendo, no lo veo igual, o bien para decir, oye, puedo estar equivocado en ese punto. Otro tema, el matrimonio y las segundas nupcias. Hay pastores de una línea mucho más conservadora que piensan que las segundas nupcias no son válidas bajo ninguna circunstancia y que una persona solo puede volverse a casar si el cónyuge muere y entonces queda libre del pacto matrimonial,
O hay una línea más abierta y más flexible que considera que hay casos como el adulterio o el abandono de una parte al cónyuge cristiano y que al ser abandonado, repudiado o al ser engañado en caso de adulterio, se pueden volver libremente a casar en el Señor todas las veces que quiera o les pase eso. Entonces, ahí, oye, pues vamos a escuchar. Yo quiero entender por qué lo ves de esa manera. Ah, mira, porque Mateo dice, a no ser en caso de adulterio, adulterio significa porneia y ahí dice esto. Ah, bueno, entonces yo quiero entender cómo la persona que no lo lee igual y no entiende que eso es una vía abierta para las segundas nupcias, lo entiende. Ah, mira, pues yo pienso así. Pero muchas veces tenemos una mente en algunos temas secundarios o grises o difíciles totalmente cerrada y ni siquiera nos paramos a escuchar cómo piensa otra persona. A mí particularmente me gusta. Yo a veces veo vídeos de gente que no es de mi denominación, de temas que para mí son complicados. Por ejemplo, yo ahora este jueves tengo que predicar un texto de Génesis. La marca de Caín se titula, ¿no? La marca que Dios pone sobre Caín y esa maldición que cae sobre Caín y decir, wow, esto no me ha resultado fácil, no me ha resultado fácil montar la enseñanza, no me ha resultado fácil montar el sermón y he leído a la hora de hacer eso el pensamiento de calvinistas, arminianos, pentecostales, bautistas. He querido ver cómo otras personas interpretan ese pasaje para ver si estoy muy perdido o para abrir mi mente y entender algo que no estoy entendiendo, pero normalmente somos de oído cerrado. Somos de oído cerrado. Vamos a tomar un café con 4 amigos y me gusta ser el que habla todo el tiempo. Ahí uno se está desahogando y mientras ese se desahoga, miro el móvil, miro al cielo, me distraigo, pero ya cuando me toca a mí hablar, cuando a mí me toca hablar, entonces ahí quiero que me hagan caso, ser el centro de la reunión. Si alguien no me hace caso, me enfado. Si alguien se despista, me irrito, porque a mí me gustaría que todos me presten atención, pero mientras él me está contando su vida, yo pienso, uy, ahora la historia de su matrimonio y esto, y ya cierro mi oído atento, solo escucho ruido, pero yo estoy pensando a ver si acaba y hablo de otra cosa, a ver si acaba y cuento mi problema, a ver si acaba y ahora yo hablo. ¿Por qué? Porque somos tercos, somos orgullosos, somos egocéntricos, tenemos espíritu de protagonista en nuestros corazones. Por eso muchas veces en una discusión de pareja yo quiero que me escuchen en vez de escuchar cómo se siente mi esposa, cómo se sienten mis hijos, cómo se siente mi marido. Voy a mi pastor a reclamar de que no me hacen caso, no me atienden, pero ni siquiera pregunto cómo se siente mi pastor, cómo se sienten mis hermanos. Yo quiero que me escuchen, yo quiero que atiendan mi frustración, yo quiero que atiendan mis penas, yo quiero que atiendan mi enfado, yo quiero que atiendan mi ira, yo quiero que atiendan mi necesidad. Porque quiero hablar y quiero que me escuchen, quiero que me presten atención. Por eso, en casi todos los ambientes, en el matrimonio, con amigos, en la iglesia, cerramos el oído mientras otros hablan, escuchamos ruido, pero no prestamos atención, pero queremos que acaben para yo hablar, contar mi problema, mi angustia, mi testimonio, mi de esto, dar mi opinión, mi idea, porque somos prontos para hablar y tardos para oír. Pero Santiago dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Hermanos amados, hagámonos y luchemos en el Señor para ser más humildes, para tener más empatía por los demás, para tener una mente menos orgullosa y terca y prestar atención a lo que otros dicen, a lo que otros nos cuentan, a cómo ven un punto de vista doctrinal secundario que pensamos diferente, porque muchas veces al oír, luego ya no hablamos. Muchas veces al oír, hay palabras que ya no decimos. Muchas veces al oír, nuestra opinión puede cambiar. Muchas veces al oír, nuestra imagen puede variar sobre la otra persona. Así que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Amén, hermanos, eso es muy importante. Eso es muy importante. Todos queremos ser escuchados,
pero no tenemos tiempo de escuchar con atención a otros. Santiago nos dice lo contrario. Santiago quiere que hablemos menos y escuchemos más. Y luego que seamos tardos para la ira. Ahora, si tú eres de esas personas que dicen, uy, yo tengo un temperamento fuerte, yo tengo un carácter fuerte, pues ya lo puedes ir controlando. Ya lo puedes ir controlando, porque Santiago te está diciendo que debes ser tardo para la ira. El creyente no puede ser de mecha corta, como decimos aquí. El creyente no puede... se me cruzó una moto en el tráfico, ira. Se me coló una persona en el supermercado, ira. El pastor dijo algo que me ofendió, ira. El hermano no me saludó, ira. Este no me guiñó el ojo, ira. Este publicó esto, ira. Este publicó algo en WhatsApp contra mí, ira. Mi mujer hoy no hizo algo bien, ira. Mi hijo hoy me hizo algo que no me gustó, ira, 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 ira. La gente vive irada, vive amargada, vive enfadada, se iran por todo, no tienen paciencia, no tienen dominio propio, no tienen mansedumbre y por eso viven de mal humor, con el hocico largo, viven enfadados, viven irritados porque se iran rápido. ¿Y qué dice Santiago? Sed tardos para la ira, sed lentos para la ira. No es que no nos airemos, pero la gente últimamente se aira muy rápido. Ira, 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 ira. Vive la gente enfadada. Vive la gente amargada, tocando el claxon en el tráfico todo el tiempo, enfadado haciendo fila en el supermercado, enfadado en el matrimonio, enfadado con los hijos, enfadado por la economía, enfadado por el gobierno, enfadado por esto, enfadado por la iglesia, enfadado por el pastor, enfadado por la denominación, enfadado. La gente vive airada. Se están airando todo el tiempo y Santiago dice, sed tardos para la ira, sed tardos para la ira. Y ahora, mira qué dice ahora, ¿por qué debemos ser tardos para la ira? Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estamos airados, no obramos como Dios obraría con justicia. Cuando estamos airados, o no, mire, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de ira y luego has dicho, no tendría que haber hablado así, no tendría que haber hecho esto? ¿Cuántas veces has tomado una decisión en un momento de ira y de repente has dicho, no tendría que haber tomado esa decisión, pero estaba enfadado, no lo pensé bien, no actué de la manera más apropiada? ¿Cuántas veces te ha pasado eso, amado hermano? La ira ha dado lugar a una mala decisión, la ira ha dado lugar a una mala contestación, la ira ha dado lugar a una mala respuesta, la ira ha dado lugar a un mal gesto, la ira ha dado lugar a una mala mirada. Y tú dices, eso no es la justicia de Dios. Lo que Dios habría hecho justamente no es lo que tú has hecho, porque en el momento de ira no has actuado con justicia, no has actuado con mansedumbre, no has actuado con prudencia, no has actuado con cautela, has actuado movido por el enfado, has actuado movido por la ira, has actuado movido por la rabia, has actuado movido por el odio. Has actuado movido por el rencor, has actuado movido por la herida que te han provocado y solo ha dado desastre, solo ha resultado en algo malo. Nosotros no podemos actuar en momentos de ira, no podemos, hermanos. Por ejemplo, cuando un hijo te está llevando al límite, cuando un hijo te está sacando de tus casillas en alguna situación, quizá tú no debes en ese momento abalanzarte sobre tu hijo en ese momento de ira y rabia y disciplinarle físicamente, porque probablemente le vas a pegar muy fuerte, te vas a pasar con la disciplina, le puedes soltar una cosa con tu boca de la que luego te arrepientas, decir una burrada inapropiada y luego dolerte y sentirte mal porque te pasaste. ¿Cuántas veces han corregido personas a sus hijos en momentos de ira y luego han sufrido en su corazón diciendo, me pasé, no tendría que haberle hablado así, no tendría que haberle corregido tan fuerte, no tendría que haber hecho eso, pero lo hicieron en un momento de rabia?
Cuando hay un momento en el que en un matrimonio hay una tensión, una discusión, un pleito, una diferencia y llega a lo mejor la ira, el enfado y la rabia, no es momento de seguir diciéndonos cosas, porque ahí empezamos a soltar ya, pero tu madre, tu prima, tu abuela, tu hermano, tu cuñado, tu esto, tu aquello, y nos vamos. ¿Cuántas veces dice, pues ya estoy harto? Pues yo me quiero divorciar, no aguanto más. Si lo llego a saber, no me caso. Ya me dijeron que no me casaba contigo. Y empezamos a vomitar una de cosas que luego nos da vergüenza hasta volvernos a mirar a la cara. Uno se va a la cama, el otro se va al sofá, duermen separados. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y llegamos, ¿verdad? Luego, con la cabeza agachada, perdona, no te quise decir eso. Bueno, lo has dicho. La herida ya está. Has soltado la granada, has reventado, has hecho daño, has provocado heridas y a pesar de que ahora habléis, eso se va a quedar en el corazón de tu marido o en el corazón de tu esposa. Ahora piensa que odias a su madre, ahora piensa que odias a su familia, ahora piensa un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hablaste en el momento de ira, hablaste en el momento y no obraste con justicia. Cuando tu hijo te está llevando a ese límite, frénate y di, bueno, me voy a calmar y lo voy a corregir con mesura, con sabiduría, con mansedumbre y de una manera correcta. Cuando la tensión llega al hogar, busca la manera de decir, para, y lo vamos a hablar luego más calmados, contesto luego más calmado o tomo una decisión luego más calmado. Eso te puede pasar en la iglesia. Yo he visto personas que el jefe le molestó, un día le molestó, le sacó de sus casillas, se levantó, dio un manotazo en la mesa y dijo, yo no tengo que aguantar esto, me largo, me marcho, dimito, dejo el trabajo. Y luego días después pensaba que el Señor le iba a dar otro trabajo y no llega el trabajo y ahora no tiene prestación de desempleo, no tiene nada, los ahorros se están acabando, el trabajo no llega, el trabajo no está pasando, no se abren puertas, la deuda va a llegar, se empieza a agobiar y piensa, no me tendría que haber ido, ahora no encuentro trabajo, tenía un sueldo fijo, me tendría que haber aguantado, agachado la cabeza, luego hablado con más calma o haber hecho otra cosa, pero no reaccionar así y ahora no tengo empleo. Y hay personas que por ese momento de actuar en el momento de rabia, actuar en el momento de la ira, actuar en el momento del enfado, perdieron sus trabajos o dejaron una iglesia que era buena porque un día algo pasó, se enfadaron, se airaron, cambio de iglesia y luego se van a otra y piensan, la nuestra estaba mejor, estábamos bien allí, era nuestra iglesia, era nuestra familia, pero tomaron una decisión en un momento de ira, tomaron una decisión en un momento de rabia, tomaron una decisión que no obró la justicia de Dios. Cuando pasen cosas así, déjalo en manos de Dios. Te han agraviado, te han lastimado, mía es la venganza, dice el Señor. El Señor es el único que se va a vengar justamente. El Señor es el único que va a actuar justamente. El Señor es el único que va a derramar su ira justamente. Porque la ira del hombre no se puede comparar con la justa y santa ira de Dios. No se puede comparar. Nosotros vamos a actuar mal, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Vamos a pecar. ¿Recuerdan? Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Pero nos airamos y gritamos, nos enfadamos, decimos palabras inapropiadas, palabras hirientes. No, hermanos, tardos para la ira. ¿Qué nos debe enseñar esto? Bueno, nos debe enseñar, primera cosa, orar, ayunar y buscar en el Señor, cultivar corazones que se airen menos, más lentos para la ira. Hermanos, oremos, ayunemos para cultivar en nosotros un carácter más manso, un carácter más prudente, un carácter con un temperamento más controlado, con más dominio propio sobre nuestras emociones, sentimientos. Oremos para que el Señor nos haga más lentos para la ira, que nos haga actuar con más mansedumbre ante las situaciones, que no tengamos mecha corta, que nos dé más paciencia.
Oremos y ayunemos por eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir lastimando a nuestras esposas o esposos o hijos o hermanos o familia o amigos o tomando malas decisiones o actuando de una manera imprudente porque no controlamos nuestra ira? Seamos lentos para hablar, rápidos para oír, lentos para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No vamos a obrar con justicia, no vamos a actuar debidamente, no vamos a actuar de una manera santa, piadosa y justa si damos lugar a la ira. A diferencia de Dios, que su ira es santa, su ira es perfecta, su ira es justa, su ira es recta. Y cuando Dios derrama su ira, no lo hace porque se ha descontrolado, porque ha salido de sus casillas, porque Dios no derrama su ira y luego, ay, no tendría que haberlo hecho, ay, se me fue la cabeza. No, la ira de Dios es justa, la ira de Dios es perfecta, la ira de Dios es santa. Por eso no podemos dar lugar a nuestra ira, porque nuestra ira no es como la ira de Dios. La ira de Dios es la ira de un Dios santo. Nuestra ira es la ira de un ser pecador, un ser manchado por el pecado, un ser que no es puro, santo y perfecto. Y por lo tanto, dar lugar a un ser pecador como nosotros a la ira no va a ser una obra de justicia, no va a ser una obra recta, no va a ser una obra apropiada. Dejemos eso en las manos del Dios santo, recto, justo y todopoderoso. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué más? Vamos a nuestro último versículo de hoy. El versículo 21 dice lo siguiente, amados hermanos. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Qué tenemos que desechar, amados hermanos? Toda inmundicia y todo resto de malicia. Hermanos, en nosotros hay restos de malicia, en nosotros hay restos de inmundicia y debemos desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Mira, debemos tener una actitud activa para desechar eso. No nos podemos quedar sentados en el sofá esperando que eso se deseche solo. No nos podemos quedar en el sofá esperando que Dios quite todo sin nosotros no hacer nada. En la justificación, en la salvación, en el nuevo nacimiento, el creyente no puede hacer nada. Dios es el que nos justifica, Dios es el que nos salva, Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Pero en la santificación, en las escrituras, al menos yo, y me pueden corregir si me equivoco, yo veo responsabilidad del hombre. Veo que hay un llamado al creyente a tomar una actitud activa e intencional en la búsqueda por la santidad. Y por eso Santiago dice: desechad toda inmundicia y todo resto de malicia. Tenéis que hacer algo, tenéis que poner de vuestra parte, tenéis que actuar. En la vida de santidad del creyente, en el crecimiento de santidad del cristiano, el cristiano no está llamado a estar de brazos cruzados y esperar que Dios lo vaya santificando todos los días sin hacer nada. La Biblia llama al cristiano a tomar una parte activa en el proceso de santificación. Nos llama a quitarnos la vieja ropa del viejo hombre, a vestirnos del nuevo hombre que se conforma a la imagen y a la justicia de Cristo. Nos llama a desechar toda inmundicia y todo resto de malicia, nos llama a orar con fervor, nos llama a procurar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos llama a tomar una actitud activa en nuestra santificación. Por eso Dios nos ha dado medios de gracia: la oración, el ayuno, su palabra,
su palabra, la congregación, hierro con hierro se aguza, el compartir con hermanos, el estar presente en el pueblo de Dios y compartir con ellos. Nos ha dado medios de gracia para utilizarlos de manera constante y regular, y que esos medios de gracia puestos a nuestra disposición y utilizados regularmente por nosotros nos ayuden a combatir con nuestra carne y nos ayuden a cada día seguir creciendo y avanzando en santidad para que el carácter de Cristo se vea más reflejado en nosotros. No somos llamados a estar de brazos cruzados, somos llamados a actuar y participar en nuestra santificación. Eso es algo, amados hermanos, que veo en las Escrituras. Y aquí el Señor nos llama a quitar, a esforzarnos por quitar la inmundicia y todo resto de malicia. Oremos, ayunemos, leamos la palabra, seamos confrontados con predicaciones que nos ayuden a examinarnos y luchar para quitar de nosotros, por obra del Espíritu Santo de Dios, cada día más y más y más y más, toda inmundicia y resto de malicia que pueda quedar con nosotros. Finalmente, y lo digo rápido porque esto tendrá mucho que ver con el devocional de el próximo devocional del miércoles, dice: recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Y hermano amado, eso es tan importante. Recibid con humildad la palabra implantada. No solo escuchar la palabra, recibid con humildad. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho el tema de tardos para que seamos prontos para oír y tardos para hablar? Mientras nosotros hacemos el devocional, se darán cuenta que hay personas que apenas escriben, personas que están siendo prontas para oír, personas que están prestando atención, no quieren hablar, no quieren opinar, no quieren decir yo pienso, yo creo esto, aquello, yo añado esto, están solo escuchando para recibir con humildad la palabra implantada en sus corazones. Pero verás otras personas que casi siempre son los mismos nombres que se repiten mucho, que están dando su opinión. Yo pienso esto, yo añado esto, yo añado esto, yo añado esto, yo añado esto. Mira, el chat en vivo es la viva imagen de los dos grupos de personas. Ahora mismo hay más de 500 personas conectadas en vivo. Unas 500 y poco personas están conectadas en vivo. ¿Por qué solo hay un grupo pequeño y algunos nombres que comentan todo el tiempo? Todo el tiempo, porque hay unas 500 personas que están escuchando y quieren recibir con humildad la palabra, unas personas que solo están escuchando y diciendo, yo no vine hoy aquí a aprender, a opinar, yo no vine aquí a hablar, a opinar, yo vine a recibir en mi corazón, yo vine a que Dios tratara conmigo. Y hay personas que están del otro lado y diciendo, oye, vale, yo voy a escuchar a ver qué tiene Dios para mí, qué me dice Dios a mí. Pero hay otros que están entretenidos como diciendo, bueno, yo esto ya me lo sé, yo opino esto, 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 y de cada cosa que dices, opina otra cosa, y de cada cosa que dices, opina otra cosa, y de cada cosa que dices, opina otra cosa, y de cada cosa que dices, opina otra cosa. ¿Por qué? Porque son prontos para hablar. Porque le das un chat, ellos se ponen a hablar. Les das una mesa, ellos se ponen a hablar. Les das una plataforma donde tengan oportunidad de decir cosas y están ahí, y están ahí, y están ahí, y están ahí, y están ahí. Y no es que digan algo, porque la mayoría dice, pastor, esto, o cuando se hace una pregunta, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Porque ahí sí, ¿no? Te están dando oportunidad. Hermano, di tu opinión. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu pensamiento? Pero esas personas no necesitan que les pregunten, no necesitan que les den oportunidad para opinar. Ellos lo van a hacer. Ellos van a hacerlo porque quieren hacerlo. Nace de ellos dar su opinión y dar su opinión en cada frase, en cada comentario, en cada punto de vista. Hay dos tipos de personas. ¿De cuál eres tú? ¿De los que son prontos para oír y tardos para hablar, o de los que son prontos para hablar y tardos para oír? ¿Eres de los que están hablando o de los que dicen, hoy voy a oír y voy a recibir con humildad la palabra implantada en mi corazón, que es poderosa para salvar nuestra alma? ¿O van a ser personas que dicen, ¿sabes qué? Yo me conecto a estos devocionales para que Dios me hable. Yo me conecto a estos devocionales para que Dios trate con mi corazón, para que Dios trate con mi carácter. Yo no solo quiero aquí aprender cosas intelectuales. Yo
quiero que me hable el Señor. Yo quiero que me hable el Señor. Yo quiero que el Señor trate con mi corazón. Yo quiero que el Señor hable a mi vida. Yo quiero que el Señor ponga la semilla de su palabra en mi corazón y recibirla con humildad. Porque eso pasa, ¿verdad? Muchas veces uno también predica en el culto y ve corazones reacios a recibir la palabra, porque a veces confronta, porque a veces les duele, porque a veces llama la atención de su pecado, llama la atención de su carácter, de su amargura, de su chisme, de su murmuración, de su impertinencia, y entonces prefieren, no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír, y se niegan. Pero hermanos, cuando nosotros nos ponemos delante de la palabra, cuando nosotros nos ponemos delante de las Escrituras, debemos pedir a Dios, Señor, dame un corazón humilde para recibir hoy la palabra implantada en mi corazón. Dame un corazón humilde para recibir tu consejo. Dame un corazón humilde para recibir tu instrucción. Dame un corazón humilde para recibir tu palabra. Señor, quita de mí toda dureza, quita de mí todo rechazo, que cada vez que me confronta la palabra no lo quiero recibir en mi corazón. Dame humildad para recibir tu instrucción, dame humildad para recibir tu confrontación, porque eso va a ayudarme a crecer en santidad, va a ayudarme a crecer a la imagen de Cristo. Señor, arranca toda dureza de mi corazón, toda soberbia, arranca todo orgullo y dame humildad para escuchar tu palabra, recibirla en mi corazón y que dé fruto en mi vida, para que aunque me confronte, la acepte como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor, dame humildad para recibir tu poderosa palabra en mi corazón. Hermanos, esa debería ser nuestra oración. Esa debería ser nuestra oración siempre ante la palabra del Señor. Que el Señor nos dé humildad para recibirla. Vamos a orar. Les voy a recomendar un libro y me quedo 5 minutitos con ustedes para responder alguna pregunta que hicieron al principio sobre el viaje, quizá hay alguna curiosidad. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo devocional, por haber podido tratar con nuestros corazones. Gracias, Señor, por la instrucción y el consejo de hoy. Haznos, Señor, tardos para hablar, haznos prontos para oír, haznos lentos para la ira, pues reconocemos que cuando damos lugar a la ira no obramos justamente, no obramos, Señor, como tú obras con justicia. Preferimos, Señor, que tu ira sea la que se manifieste y no la nuestra, porque tu ira es santa, justa, perfecta. Señor, ayúdanos también a poder quitar de nosotros toda inmundicia, toda malicia y a recibir en nuestros corazones siempre con humildad tu perfecta palabra. Obra en nosotros, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.